escuchar música. ¿Te imaginas? Viajar hasta Europa tan solo para oír música. ¿Verdad que sería estupendo? Estar ahí sentado y escuchar. ¡El cajón de la izquierda! ¡Vamos, Ali! Dile que tenga cuidado, que no se le caiga nada. Ah, Oscar, estaba mandando a alguien por mi álbum de música. Olvídate de algo. La señorita Verdi ha cambiado de idea. Pero si se lo he prometido al señor Marshall. ¿Se puede saber por qué te has levantado de la mesa y te has marchado corriendo como si fueras una chiquita? Pero, Oscar, el señor Marshall ha dicho que le gustaría mucho ver mi álbum. He hablado de cuando mamá conoció a Richard Wagner y la señora Wagner le dio el programa firmado y la foto. El señor Marshall quiere verlo. Me apetece verlo, de verdad. Hemos tenido una agradable conversación. Has estado parloteando con él como una cotorra. No le has dejado en paz ni un solo segundo. No creo que haya venido al sur para que le aburras con tus historias. No creo que se estuviera aburriendo. Es un caballero, muy culto y refinado. Siempre que me lo estoy pasando bien, dices lo mismo. Has bebido demasiado. Haz el favor de comportarte. ¿Qué es lo que se supone que estoy haciendo? No estoy haciendo nada. He dicho que hagas el favor de controlarte. Deja de comportarte como una estúpida. Hay gente que ama la música y a la que le gusta hablar de ella. Papá, mamá, van a entrar. Siéntate, Bertie. Siéntate ahora. Señora Guide. Oh, señor Marshall. Creo que está intentando consolarme, ¿eh? Es posible que Chicago sea la ciudad más sucia y ruidosa del mundo. Aún así, la prefiero al sonido de nuestros caballos y al perfume de nuestras flores. Me encantaría ver gente, teatro, mujeres interesantes, verdaderas, pero realmente interesantes de Chicago, señor Marshall. Bueno, sí, supongo que sí. Pero puedo asegurarle una cosa. Allí jamás he cenado con 3 damas tan encantadoras. Nuestras mujeres aquí en Alabama son muy atractivas, señor Marshall. Pero uno tiene que irse a Albany a buscarlas. Allí también hay damas muy elegantes y con mucho mundo. Has dicho con mucho mundo. Tío Ben quiere decir que tener mucho mundo no es un rasgo de belleza en una mujer. Claro, tío Ben, claro. Su aporto es excelente, señora Guiden. Sí. Gracias, señor Marshall. Hemos reservado esta botella para abrirla en su honor. Alex, ven, brinda con nosotros. Nunca he probado el Oporto, pero creo que hoy voy a hacerlo en honor del señor Marshall. Por el señor Marshall. Por el señor Marshall. No. Por el honrado y próspero sur. ¡Por el sur!